Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos, capítulo 3, versículo 28. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces vamos a hacer un comentario del video que ha hecho el señor Lautaro, católico, es pastor, él se dice es cristiano, y está haciendo alusión a un video donde el apologista, que ellos dicen que es el mejor apologista católico del mundo, Trenchor, el cual no es nada del otro mundo, por supuesto uno lo escucha y son los mismos argumentos, porque ellos tienen que repetir todo lo mismo, porque están bajo, son una, ¿cómo se puede decir? Tienen una cabeza a la cual se tienen que regir, un magisterio al cual se tienen que regir. El punto es que ese magisterio no existe en las escrituras, es algo puramente humano y terrenal, como dijo Pablo, un evangelio diferente. Entonces, Trenchor llama a un joven, que aquí se está quejando también el señor Lautaro, que el joven que ha hecho un video en TikTok, en el cual se está burlando de los católicos, que los católicos no entienden el evangelio. Entonces está como ofendido aquí el señor Lautaro, de que se burla, cuando él se burla en todos los videos de la sola escritura, se burla de los cristianos, se burla de los que el cristiano ha sido salvado de una vez y para siempre, los salvos siempre salvos, etc. O sea que es un perfecto burlón, y se está quejando de que un cristiano se está burlando, dice, de los católicos. O sea, ellos se pueden burlar, al igual que el señor Alarcón, que toda esta gente que se ríen de lo que no saben ni entienden, y después cuando un cristiano se burla del catolicismo romano, se rajan las vestiduras. Entonces, pero el punto central es el evangelio, por supuesto. Tomamos aquí las palabras, el video del señor Lautaro, para aclarar la confusión que hay. En propio es extraño, porque también el cristianismo necesita entender lo que es a profundidad y a cabalidad lo que es la salvación y la seguridad de salvación, porque lo que más quiero destacar es la seguridad de salvación que tiene el cristiano. El punto es que como que se lo convoca al joven, porque el joven se ha burlado de los católicos y bueno, le ha llamado la atención aquí a Trenchor, de tal manera que lo invita a su canal como para hacerle una entrevista inquisidora, porque le hace preguntas y le dice: ¿cómo que te burlas de los católicos si nosotros somos la iglesia verdadera, somos los que tenemos la verdad? Entonces esto es lo que está sucediendo aquí, que el joven ha sido convocado para hacerle preguntas, cuestionamientos con respecto a por qué ha hecho eso. Por supuesto que se lleva una gran sorpresa. Aquí Lautaro, por supuesto que no se ríe, al igual que Alarcón, Ariza y toda la gente esta que se ríen de lo que no entienden, se ríen del evangelio, se ríen del cristiano, se ríen de la iglesia, se ríen de la escritura, se ríen de Dios, porque no entienden y ni conocen a Dios. Si conocieran a Dios no se atreverían a burlarse de esa manera. Entonces este joven se lleva la sorpresa de su vida, porque si el señor Lautaro entendiera el evangelio, nunca hubiera puesto este video al aire, porque el joven le explica, a un joven casi adolescente, destroza a Trenchor, que ellos dicen que es el mejor apologista. Bueno, si lo hubiera destrozado otro apologista de su misma edad o de su mismo nivel académico, diría: bueno, está bien, pero un joven. O sea que el más pequeño, dijo Cristo, será el más grande en aquellos que como el católico romano, puede ser el más grande apologista, y sin embargo viene un joven que no es ningún académico, y sin embargo lo destroza, porque el evangelio es sumamente sencillo. Por eso el Señor dijo que Él hace sabio sencillo. Entonces dice el Señor que todas las cosas escondidas se le van a revelar a los niños, o sea, a la gente humilde, a la gente que conoce a Cristo. ¿Quién puede describir a Cristo sino aquel que conoce a Cristo? ¿Es cierto? ¿Quién puede describir los familiares del señor Lautaro, el señor Trenchor, mis familiares o quien sea? ¿Quién mejor que nosotros mismos describir a nuestra gente?
pero el señor Lautaro nunca va a poder describir a mi familia porque no la conoce, ni yo puedo describir a la familia de él porque yo no la conozco, ni el señor Trenjor. Entonces ellos no pueden describir cosas que no conocen, por eso no entienden el Evangelio, no entienden a Cristo, por eso ellos creen que Cristo es un pedazo de pan, por ejemplo, o es agua, o es fuego, o es un rosario, etcétera. ¿Por qué? Porque le dan los atributos de Cristo, se los dan a esas entidades. Por supuesto que van a discutirse, nosotros no creemos, pero lo creen. Si ellos creen que un pedazo de pan es Cristo, están creyendo que ese pedazo de pan es Cristo, están creyendo, ellos dicen, no creemos que es Dios, precisamente por eso son idólatras. Entonces, el punto acá es la seguridad de salvación. Es lo que me llamó la atención, por eso estoy haciendo este comentario, esta exposición, esta predicación, esta explicación con respecto al Evangelio, que el joven se lo explica muy bien a Trenjor. Y aquí el señor Lautaro dice lo va a destrozar, porque según el señor Lautaro, el problema, sin ánimo de ofender a los católicos, porque se ofenden cuando uno habla de la estupidización del catolicismo, lo dicen los mismos eruditos o estudiosos, que el catolicismo y el mundo entero está contaminado por la estupidización, o sea, desechar lo correcto y tomar lo incorrecto. Eso es ser una persona que se ha estupidizado y que cree que está en lo correcto cuando no está en lo correcto y lo grita a los cuatro vientos que está en la verdad cuando está totalmente equivocado. El punto es que cuando se le muestra a la persona que está en este estado de estupidez lo correcto, el punto es que lo desecha. La diferencia entre un estúpido y una persona inteligente es que el estúpido escucha el argumento, escucha el razonamiento, un razonamiento correcto, un razonamiento veraz, un razonamiento lógico. ¿Qué hace el estúpido? Lo escucha, lo analiza y lo tira a la basura, por más que sea correcto. En cambio, el inteligente escucha el argumento y lo analiza y lo guarda. Lo guarda para tenerlo ahí y seguirlo analizando y profundizándolo. No lo tira a la basura, sino que lo analiza. Eso es una persona inteligente. Es la diferencia con el estúpido. Que el estúpido es como hablar con la pared. Hablar con un estúpido es como hablar con una pared. Por eso al Arcón se lo puede escuchar todos los días, que todos los días le explican el Evangelio, y el Señor no avanza 1 milímetro, más bien retrocede. Y eso es lo que sucede, pero no es un problema solamente del católico, sino que en forma general, porque lo dicen las estadísticas, no estamos hablando específicamente del católico en sí, pero es una característica que tiene de desechar lo correcto, o sea, se le explica lo correcto. Al señor Trenjor se le explicó el Evangelio con suma claridad. El señor Trenjor va a seguir siendo católico y va a morir posiblemente católico. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la persona que no quiere ir a la verdad. Por eso el Señor mismo dijo, y esta es la condenación de los hombres, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Desechar la verdad cuando se le presenta la verdad, hacer un bollo la verdad, porque no quiere decir que una persona estúpida no sea inteligente. Contaba un pastor o daba una tesis sobre la estupidez, un pastor alemán, que él llegó a estas conclusiones con respecto a la estupidez humana, de que él vivió en la época del nazismo, creo que nació por el año 1900, y él podía ver que el mundo se había estupidizado, digamos, o Alemania se había estupidizado en el sentido de que apoyaban a Hitler, o apoyaban su política, su forma de pensar, y él podía ver que, como él era pastor, tenía feligreses, y sus mismos feligreses apoyaban a Hitler, es lo que cuenta, ¿no? Entonces él podía ver cómo la estupidez humana puede gobernar el mundo, o sea que él veía que eran médicos, gente de estudio, abogados, profesionales, y sin embargo apoyaban a Hitler, siendo que sabían que era algo malo. Sin embargo,
esas personas inteligentes se habían sumergido en la estupidez, viendo lo correcto lo desechaban para tomar lo incorrecto. Por eso lo dice en el mismo Romanos 1:23, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, hablando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, este pastor decía cómo sus mismos feligreses que dice que creían en Dios, que iban a su congregación, apoyaban a Hitler, ¿no? O sea que, como lo que hablábamos de ese experimento que se hizo, hay experimentos sociales que se hacen donde había un ascensor y 10 personas habían en el ascensor y llegaba otra persona y entraba al ascensor. El punto es que el estudio, el experimento es que las 10 personas estaban mirando hacia un mismo lugar, hacia la pared. Entonces entraba esta otra persona nueva y miraba para otro lado, para arriba, para abajo, para el costado. Pero en un momento dado se da cuenta que todos están mirando para el mismo lugar. Entonces llegó a la conclusión la persona que mirar para ese lugar era lo correcto. O sea que lo que pasa es que la persona que está en este estado quiere pertenecer. Tiene un problema de querer pertenecer. O sea que es un problema también de identidad. Por eso a la gente le cuesta mucho salir del catolicismo, aunque día a día se van convirtiendo miles y miles de católicos al cristianismo. Pero el catolicismo es como, o la religión misma, se transforma como en una adicción que le produce adrenalina, ¿no es cierto? Comer la hostia, tratar de no pecar para no irse al infierno, o pasar por el purgatorio 1000 años menos. Todas esas locuras que se le pueden ocurrir al ser humano. Pero eso todo fruto de desechar lo correcto, de desechar la verdad. Por eso dice la misma palabra, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es el problema, que cambian la verdad por la mentira. Y eso no es otra cosa que estupidez. O sea, llegar a un mundo de confusión gracias a que desecharon la mentira. No hay que ofenderse en el sentido de que el mundo está gobernado, digamos, por esta estupidez humana. ¿Por qué? Porque los que apoyaron, como decía este pastor que escribió, ¿no?, hace muchos años, que sus mismos feligreses apoyaron a Hitler y ayudaron a que Hitler llegara al poder y produjera todo el desastre que hizo, ¿no? Pero todo fruto de desechar lo correcto para tomar lo incorrecto. Y es lo que sucede con el católico. El señor Lautaro se ríe, se burla. O sea, yo le hice un video cuando él prácticamente se pasaba todo el video riéndose de lo que no entendía, porque no entiende el señor, no entiende. Y él dijo que fue pastor, pobrecita las ovejas, ¿no?, que han escuchado a este hombre. Y es muy joven, muy joven. Y se ha pasado cantidad de videos burlándose, y ahora porque un joven hace un video diciendo que los católicos no entienden, se ofenden, ¿no? Entonces, él, por lo menos profeta no es, porque dice que Trenjo lo va a destrozar cuando Trenjo queda totalmente desmenuzado. Se puede escuchar un pedacito nomás, la primera parte. Por supuesto que esta gente trata de cansar al oponente, enredándolo al católico, al pobre católico, que si nosotros lo dejamos con los primeros minutos, se entiende el Evangelio. A mí no es necesario que me hayan explicado 3 horas el Evangelio, yo lo entendía, a los 5 minutos yo ya entendí el Evangelio. Pero, ¿qué pasa con esta gente, con estos sofistas como Trenjo, por ejemplo? Que alargan la discusión, entonces se produce un enredo. Cuando algo quedaba claro, o sea, lo alargan a la conversación para que todo quede en la nebulosa. Que eso que se explicó al principio, aunque el joven le explica en todo el video, luego lo equivocado que está Trenjo, por supuesto. No tiene nada como el católico. Lo que tiene, el problema del católico, o el desafío que tiene el católico, que es demostrar algo que no existe. Es como que el católico quiere vender una casa, como yo lo hablé mucho en mi video, quiere vender una casa que no existe. O sea, está el terreno, es como una persona que me quiere vender una casa, y cuando yo voy al lugar, voy al terreno, y la casa no existe. Entonces el que me quiere vender la casa me dice, sí, pero la casa está ahí. Pero yo le digo, pero no la veo. ¿Dónde está? Sí, ahí está. Mira, tiene las puertas blancas, las paredes
color gris, etcétera. Tiene un patio, atrás tiene pileta, etcétera. Pero yo no veo nada, le digo. Sí, tiene, y me empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y llega un momento dado que me convence y yo también veo la casa. Entonces, bueno, me dice, bueno, me tiene que pagar, yo le pago y se va el hombre y me deja a mí con mi casa invisible. Eso es lo que es el catolicismo. O sea, al católico le venden algo que no existe en las escrituras, es algo que no existe. Y el católico lo compra, o sea, pagar por algo que no está viendo, hay que pensar. Entonces Trenchon le quiere vender algo, o nos quiere vender algo que no existe. Por eso hay que ser muy hábil, digamos, para vender algo que no existe. Se le da su mérito a la persona que puede vender algo que no existe, pero es mejor que no lo agarren porque lo meten preso, hasta lo pueden llegar a matar. Entonces esta gente está contratada para vender cosas invisibles, cosas que no existen. Entonces el punto es el Evangelio, que es lo que queremos hablar, el Evangelio, es la reacción del católico. Por eso lo pongo al señor Lautaro, lo podría haber puesto directo a Trenchor con el joven, pero quería que se pudiera ver, valga la redundancia, la reacción de un católico, de cómo se ríe ante la verdad. O sea, no se tiene que ofender cuando se dice de la estupidización humana o de la estupidez humana, porque el estúpido lo que hace no es que es inteligente el estúpido, el punto es que opta por la oscuridad. O sea, Jesucristo dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No estaba diciendo que los hombres son tontos, sino que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que en última instancia lo lleva a la perdición, ¿no? Pero eso es una elección de cada persona. Y el señor aquí, Lautaro, por eso lo pongo a Lautaro, no es nada personal, por supuesto, con ningún católico no es nada personal, simplemente estamos abordando y convocamos a esta gente porque para ver el peligro donde está el católico, el peligro donde está la humanidad, y a la vez comunicar a la iglesia la salvación, digamos, explicar un poquito más la salvación. Aunque nosotros ya somos salvos, necesitamos entender, tener más conocimiento con respecto al Hijo de Dios, a su obra redentora. Entonces, como el señor Lautaro siempre se burla de los cristianos y de la sola escritura, vamos a ver cómo lo primero se burla, se ríe porque él dice que no vio el video, que se lo mandaron. Entonces hace mal en burlarse de algo que si fuera profeta, bueno, no es ni siquiera profeta, como dice el otro. Entonces se le borra la sonrisa cuando el joven empieza a hablar y le empieza a explicar sencillamente lo que es el Evangelio. Y nosotros en base a esos comentarios vamos a ir sacando algunas cositas, alguna palabra, algún comentario para ir comentándolo, profundizándolo, explicándolo de lo que es la seguridad de salvación del cristiano, porque tenemos que decir que el católico no está salvo, ellos no creen que están salvos, sino que están en un proceso de salvación y tienen prohibido decir que están salvos. Porque si dicen que están salvos no necesitan el catolicismo, por eso les prohíben decir que están salvos, porque lo pueden llegar a creer. Entonces hay una burla también, el señor Trenchon y he escuchado apologistas católicos, que se hace llamar apologistas defensores del catolicismo, y estaba escuchando, creo que era en Huella Católica, estaban hablando dos católicos, y que se burlaban de la confesión de fe, o sea, decía, bueno, ahora yo digo, yo creo en Jesucristo, y se burlaban, y confieso con mi boca que Jesucristo me salvó o es mi Señor, y se burlaban, y dice, y yo sigo siendo católico. El punto que es, bueno, eso ya lo hablé en un video, que la confesión es algo simbólico y es algo delante de los hombres, pero la salvación es en el corazón delante de Dios. Por eso dice, si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, y si confesares con tu boca, serás salvo. O sea, hay algo interno y hay algo externo, yo ya lo había explicado en otros videos, pero viene al caso con respecto a la salvación. O sea, un católico puede decir, Jesucristo es mi Salvador, pero el punto es que es algo simbólico, eso lo puede decir cualquiera. El punto es creer en el corazón, y por eso se burlan.
el señor Lautaro, el señor ahí en Huella Católica, los apologistas, he escuchado a algunos que se burlan, prácticamente todo de la confesión de decir que Cristo me salvó, y los católicos también dicen Cristo es mi Salvador, lo dicen, pero eso es algo simbólico que vale delante de los hombres. Un hombre lo escucha y dice, bueno, Dios lo salvó, punto, pero el hombre no puede salvar al hombre, el que salva es Dios. Lo que tiene que hacer la persona es creer en Dios. Por eso dice, si creyeres en tu corazón. Vamos a los Romanos 10:9. Yo ya lo había hablado bastante de esto. Cuando el toro también se burlaba de esta situación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cuando habla de confesar con la boca significa de algo delante de los hombres. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, hay dos situaciones, una interna y otra externa. Y ellos se burlan, ella dice, sí, Jesús me salvó, como hablaban allí en Huella Católica, y se reían y se mofaban. En su ignorancia, uno los entiende porque están en su ignorancia, están en su oscuridad, en su necedad, en su ceguera. Y se burlan de lo que no entienden. O sea, uno lo ve con personas ignorantes que no comprenden, que se están riendo de algo que ellos dicen, Jesús es mi Salvador, y sigo siendo católico. La persona cuando cree, no necesita más el catolicismo. Es como lo dijimos cuando uno recibe la noticia de que es multimillonario y dice, mañana me tengo que levantar a las 4 de la mañana para irme a trabajar, cuando en realidad a partir de hoy o de este momento es multimillonaria. La persona cuando recibe esa herencia de trillones de dólares, ya no necesita levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar y ganarse el pan y poderse tomar un café a la mañana. No, ya no lo necesita porque ya tiene dinero en abundancia. Es lo mismo que sucede con la salvación. Cuando la persona cree, ya todos sus pecados han sido perdonados y no necesita más del catolicismo, no necesita más de ritos, de curas, de iglesias, de nada, no necesita nada, ya está salvada la persona. Entonces se burlan de eso. ¿Por qué? Porque no entienden, no comprenden que la salvación, como lo dice allí el mismo Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, porque esas obras de la ley, esas obras que nosotros necesitamos delante de Dios, ya las hizo Cristo por nosotros. Porque hay dos situaciones, una situación delante de Dios y la otra situación delante de los hombres, pero ahora lo vamos a ir explicando un poquito más. Vamos a escuchar lo que comentan aquí, y lo traigo al señor Lautaro, no es para, sino para ver la reacción del católico ante la verdad. Ante la verdad, y lo traemos a Trenchard. Hace rato que lo quería traer a Trenchard. Vamos a ver si podemos hacer aparte para refutar o para aclarar los puntos equivocados. En realidad Trenchard dice lo mismo que dicen todos, no es nada especial. Ellos dicen el mejor apologista, pero sí dice lo mismo que dicen todos. No sé en qué está la diferencia. Entonces vamos a escuchar un poquito. Donde intentabas explicarles a los catholics cómo uno se salva y lo hiciste ver como si nosotros complicáramos todo y simplemente no lo entendiéramos. Así que solo tenías que escribirlo con crayón porque es realmente... O sea que Trenchard está un poquito ofendido porque dice que el joven aquí, que ahora está presente, casi adolescente, lo destroza a Trenchard y le quita le borra la sonrisa a Lautaro. Porque le empieza a explicar el Evangelio. No se le esperaba a Trenchard. El señor Lautaro dice que lo iba a masacrar, se burla como siempre, hasta que se le borró totalmente la sonrisa. No tenía manera de aclarar los puntos el señor Lautaro, porque si exponía aquí el joven, Lautaro no había manera de que explique lo que estaba diciendo el joven, porque no lo entiende. A lo último dicen, es una barbaridad, es una locura, los protestantes están locos, son tontos. Es lo que pasa cuando la persona desecha. O sea, el señor Lautaro es una persona inteligente, lo que pasa es que desecha lo correcto, la verdad, por eso le dice la misma palabra. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, la persona es inteligente, la persona razona, pero ¿qué pasa? Desecha la verdad. Dice, desecharon la verdad, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es todo.
Y eso es una decisión de él, que él lo decide. Por eso el señor Lautaro, Alarcón, cualquiera de ellos, el mismo Toro, yo los he visto cómo se quedan pensando. Claro, porque ellos analizan, el punto es que lo desechan. Ese es el problema. Cuando el católico analiza, pero no lo desecha, sino que lo analiza y lo escudriña, se da cuenta y se convierte a Cristo. Porque dice, tiene razón Dios. Él perdonó todos mis pecados, no necesito el catolicismo y deja el catolicismo. Por eso el católico puede dejar el catolicismo cuando comprende el Evangelio, que Cristo lo ha hecho rico, lo ha hecho millonario, simplemente que él lo tiene que recibir. Y eso es todo, eso es el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Al señor Lautaro se le presenta el Evangelio, pero él lo desecha, lo agarra y dice no. Por eso dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso tienen un cortocircuito cuando escuchan el Evangelio, por eso se queda pensando el señor Lautaro, pero simplemente lo desecha. Eso es lo que hacen los sofistas, o la estupidez humana en general, como decía este pastor, que feligreses de su congregación en aquella época por los 900 y después en la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo veía que gente cristiana apoyaba el mismo nazismo. O sea que había un problema, hay un problema en el ser humano que desecha la verdad y toma la mentira. Entonces, por eso lo dijo Jesucristo, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, vamos a escuchar un poquito simple, lo que dicen cómo salvarse. ¿Qué tipo de idea había detrás de ese video que estoy pensando? Patada al pecho, Trenhorn, me encantó. ¿Ve? Ahí dice, patada al pecho de Trenhorn, me encantó. O sea, usted puede ver la agresividad de este católico. Patada al pecho de Trenhorn, me encantó. Y después al escuchar al joven, se le va borrando la sonrisa, se le va yendo la alegría, porque se da cuenta que está en el completo, está con un pie en el infierno. Pero no reaccionan, ese es el punto, que no reaccionan. No reaccionan porque desechan, cambian la verdad de Dios por la mentira. O sea que él se deleita. Si Trenhorn hubiera podido destruir a este joven con argumentos, no le hizo ni cosquilla al joven. ¿Por qué? Porque está con la verdad, está con la palabra, está con la interpretación de Pablo, de Pedro, de Juan, de Cristo, de los apóstoles. Entonces, en base a eso, por más que sea joven, casi un adolescente, lo desmenuzó a Trenhorn. Trenhorn parecía el verdulero de la esquina, no era nada ante la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y acá Lautaro dice, me encantó, patada al pecho de Trenhorn. Usted observe lo violento que son los católicos. Son sumamente violentos, y si nos pudieran quemar a todos, nos queman, porque esa es es el espíritu que hay contra la palabra de Dios. Es fuerte lo que digo, pero es la verdad. Si nosotros viviríamos en 1000 años atrás, ninguno de nosotros podríamos hablar, directamente nos llevan a la hoguera. Y como dice el señor aquí Lautaro, le encantaría dar una patada en el pecho a todos los cristianos, ¿no? Me encantó la pregunta. A ver, explícame un poquito qué pasó en este video de los crayones. Me encanta. O sea, a él le encanta la Inquisición, o sea, es traer a una persona entre todos de capucha, haciéndole preguntas al joven, eso le encanta a él. Como le dijo una vez Plasencia, me gustaría que vuelva el tiempo de la Santa Inquisición, o sea, Santa Inquisición. O sea, andar de capucha, con antorcha, con caballos, derribando puertas de cristianos, llevándose cristianos presos, lo cual la familia nunca más los va a volver a ver. Eso es lo que yo... Por las palabras de aquí del joven Lautaro. Sí, me parece que la gran mayoría de Roman Catholics, los Catholics con los que hablo, tienden a entrar en la misma categoría que los Mormons, donde muchos de ellos en realidad no entienden la doctrina de tu iglesia. Y para muchos de ellos, parece que tienes que mostrarles lo que enseña su iglesia cuando hablas con ellos para ver si en verdad discrepan contigo. Bueno, en ese video, lo que en particular estoy pensando... Claro, lo que el joven está diciendo que no se entiende el catolicismo. Si el católico le tiene que explicar el evangelio a usted, le hace un enredo, no se entiende nada.
no se entiende nada. Por eso hay que ir a Pablo, por eso hay que ir a las Escrituras, porque ellos lo explican claramente al Evangelio, como lo va a explicar aquí el joven. Es que estabas diciendo que los católicos no entienden el Evangelio. ¿Sostienes esa opinión? Oh, está bien. O que simplemente lo rechazan. Bueno, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Dios está reuniendo su reino. Ahí el autor hace como un golpe de puño. Yo creo que no se debería llegar a tal extremo, ¿no? Porque eso es sumamente violento. Es como el señor Alarcón, que hablaba de un pastor que era violento cuando el violento es él, haciendo gestos obscenos, como le hizo a Pacheco, que tenía miedo, le hizo un gesto obsceno, y eso es de violento. Aquí el señor Lautaro hace un golpe de puño. Creo que esto no está bien. No está bien, y podemos ver el espíritu que hay en el catolicismo. Por eso estamos haciendo esto, de poner al señor Lautaro. No es nada personal, pero es ver cómo reacciona el católico ante la verdad. Está desechando, está cambiando la verdad de Dios por la mentira. O sea, tiene que escuchar el católico, tiene que razonar de que está en el error. Entonces esta gente le enseña a desechar la verdad de Dios. Por eso al señor Alarcón se le puede hablar 1000 años, que el señor Alarcón simplemente va a ser un bollo, pum. ¿Quién me habla? Que él me habla, pum. Al señor Alarcón se lo explicó claramente Jonathan Ramos, lo que era que él tenía que demostrar la infalibilidad del Papa, de su magisterio, de su iglesia, si es inspirada, y como no es inspirada, quiere decir que la escritura está sola. Entonces, se lo explicó claramente, pero le puede hablar 10.000 horas Ramos, que Alarcón simplemente, no es que Alarcón no sea inteligente en el sentido de que pueda razonar. Lo que pasa es que el razonamiento correcto lo desecha, eso es todo. Y se queda con la mentira. Desecha lo bueno y agarra lo malo. Eso es todo. No es que la persona sea deficiente, que tenga algún problema, digamos, de razonamiento. Simplemente desecha. Eso es todo lo que hacen los apologistas católicos, y que llevan al catolicismo y al pueblo católico a desechar la verdad de Dios. No con su creación. Es el quien trae la salvación a todos los que creen en él. Es su plan. Ahí está. Ese es el Evangelio. La salvación es creer en él simplemente. Por eso aquí se empieza a tomar la barbilla, como pensando y empezando a razonar. Aquí Lautaro. Porque se empieza a reír, se empieza a mofar, y a lo último, cuando se le da toda la exposición a los jóvenes, que son de pocos minutos, no se necesita 3 horas para explicar el Evangelio, dice, no, eso está todo mal, lo agarra y lo dice, es lo que hace. O sea que cuando el otro día lo veíamos a Ramos explicándole claramente a Alarcón, él se lo explica en todo, cualquiera, hasta un joven le puede explicar tranquilamente a un católico el Evangelio, ¿no? Y parece que en ese momento, si uno lo agarra, y entendió. ¿Qué hace Alarcón? Está bien, sí, dice, es correcto, pero yo lo desecho. Es todo. Es todo. ¿Cómo hace él para entender? Es como que le dan una ecuación sumamente difícil en un papel donde está una fórmula, donde solamente a través de esa fórmula, a través de esa suma, de esa resta, multiplicación, raíz al cuadrada, trigonometría, etcétera, está todo escrito paso por paso. Entonces está todo ahí. No vaya a perder ese papelito, por favor. Se lo dan al señor Alarcón, se lo dan al señor Lautaro, se lo dan a Trenholm, o a quien sea, a Plasencia, cualquiera. Y ahí está la fórmula. Es como le dijo el señor, tirarle perla a los cerdos, no la van a valorar. Entonces agarran un pollito y lo tiran a la basura y le dicen, ¿cómo es la fórmula? Y no sé, no me acuerdo. Tiraron la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Creer. Simplemente creer en Jesucristo. Por eso lo dice en la misma palabra. Desecharon. Dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esa es la fórmula, pero ellos que agarran, hacen un bollito y después ni se acuerdan cómo era la fórmula.
Advertencia sobre cómo somos salvados, cómo podemos ser reconciliados y justificados ante Dios. Así que, todos van a estar relacionados con lo que es el Evangelio. Bueno, porque los católicos ciertamente creen que Dios está inaugurando su reino y desea salvarnos por medio de su Hijo. ¿Dirías que los católicos creen eso? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué dirías que los católicos no entienden el Evangelio? Porque los católicos creen que tienes que hacer ciertas cosas para merecer un aumento. Otra vez hace el gesto del golpe, ¿no? Hace el gesto del golpe. No entienden el Evangelio. Porque ya dijimos, es algo... Ellos, Trenhorn dicen, nosotros creemos lo mismo. O sea, nosotros también creemos que Jesucristo es el Salvador. El punto es que si creyeran de corazón no serían católicos, porque ya serían ricos y ya dejarían de ser pobres. Usted cuando es pobre tiene que trabajar para poder comer. Pero cuando es rico, usted ya no necesita, aunque si quiere trabajar, trabaja. Ya no necesita trabajar para comer. Es lo mismo con la salvación. Cuando usted es pobre, cuando no tiene a Cristo, usted necesita hacer obras para ser salvo, lo cual no lo va a poder lograr nunca. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted pasa a ser rico, usted pasa a ser coheredero juntamente con Cristo. Entonces no necesita más hacer obras, ni ser católico, ni confesar los pecados, porque Cristo ya le perdonó todos los pecados. Se confiesa los pecados por conciencia, por tener una buena conciencia y estar en paz con Dios. Usted no puede andar siendo cristiano, nacido de nuevo, con el Espíritu Santo, pecando por la vida como si nada, porque eso es algo prácticamente imposible. Está mal con usted mismo y está mal con Dios y está mal con el prójimo. Entonces, cuando usted conoce a Cristo, usted pasa a ser rico. Y cuando usted es rico no necesita más del catolicismo. Y por eso no lo entienden ellos, de que el punto está en el corazón. Lo que es la confesión, es decir, yo creo, porque si usted agarra a un católico y le dice, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? O le va a decir que sí. El punto es creerlo de corazón, le dijo el mismo Felipe, se lo dijo al eunuco. ¿Me puedo bautizar? Acá hay agua, le dice. Y entonces Felipe le dice al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, que le estaba diciendo que el bautismo en agua era algo superficial o algo simbólico delante de los hombres para dar testimonio que ha muerto y ha resucitado con Cristo. Si cree de todo corazón, el bautismo es un certificado delante de los hombres, pero si cree de todo corazón es un certificado delante de Dios. Son dos situaciones, digamos, una es visible y la otra es invisible. Es lo que no entiende el católico. El católico puede decir, yo creo en Jesucristo, pero si no crees de corazón no le sirve de nada. Por eso Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, te va a sumar el bautismo en agua delante de los hombres, te suma para dar un testimonio delante de los hombres, pero si vos crees de todo corazón ya estás salvado. ¿Por qué nos bautizamos en agua? Para dar testimonio delante de los hombres, porque los hombres no vieron que yo fui bautizado en Cristo en su muerte y en su resurrección, no lo han visto los hombres. Cuando yo me entregué a Cristo nadie vio nada, pero yo ya estaba salvado. El día que yo me bauticé di testimonio delante de los hombres que yo estaba salvado, que yo había muerto y resucitado juntamente con Cristo. Pero por eso precisamente es lo que no entiende el católico, que le ha enseñado a las cosas externas y a vivir delante de los hombres. Por eso es un evangelio diferente, es un evangelio terrenal, es un evangelio delante de los hombres, es una salvación delante de los hombres, pero no es una salvación delante de Dios. Por eso bien dicen que no están salvos, por supuesto. Delante de Dios no están salvos y nunca lo van a estar si no creen. Ese es el problema. Ese es el problema. Ellos dicen que hay un purgatorio. El purgatorio no existe. Eso vive en la imaginación de ellos. ¿Por qué ellos dicen que no están salvos? Porque realmente no están salvos. No han creído, porque uno cuando cree, uno cuando ha llegado de su trabajo, llega a su casa, uno se siente sucio, con todo el polvo, el trabajo, la calle, etcétera, todo. Necesita bañarse. Hay una diferencia entre antes y después de la ducha. Uno cuando antes de la ducha se siente sucio, se siente pesado. Pero cuando se baña se siente limpio, se siente como nacido de nuevo, ¿no? Se siente perfumado, se siente bien, liberado. Y eso es lo que sucede cuando nosotros creemos en Cristo, nos sentimos liberados de la deuda que teníamos con Dios. Y eso, por eso no se tiene que ofender al católico, sino que tiene que aprender a
no cambiar la verdad de Dios por la mentira, sino aceptar la verdad de Dios, de que por la fe podemos ser salvos. Las obras es algo externo y un testimonio para los hombres. De gracia y así alcanzar la vida eterna. Entonces estás diciendo que el evangelio es que no tenemos que hacer esas cosas. Sí. Vamos a escuchar otro poquito, otra vez. Porque los católicos creen que tienes que hacer ciertas cosas para merecer un aumento de gracia y así alcanzar la vida eterna. El joven le dice que los católicos dicen que tienen que hacer cosas para alcanzar esa salvación. La señora Iniesta Cruz y muchos católicos y apologistas católicos la apoyaron, no le dijeron nada. ¿Por qué? Porque no entienden, entienden menos que ellos. Que Cristo no pagó. Si Cristo no pagó, no hay salvación para nadie, porque la única manera de poder ser salvo es que alguien pague mi deuda. Yo tengo 3 millones de pecados. ¿Cómo hago para pagarle a Dios que he cometido 3 millones de pecados? Es imposible, no hay manera de pagarle. Pasémoslo a dólares o a euros. 3 trillones de euros usted debe. No hay manera de pagarlo, pero viene alguien, un amigo suyo que tiene 3 trillones de dólares y se lo pasa a su cuenta. Es la única manera que usted se pueda salvar de la cárcel. Y eso es lo que sucede con la salvación. Usted, por más que trabaje, nunca va a poder llegar a los 3 trillones de dólares o de euros para poder pagar esa deuda. No hay manera. Si es como dice la señora Iniesta Cruz, que Cristo no pagó, no hay salvación para ningún católico. Pero ellos no se dan cuenta de esas cosas. Por eso esta gente, lo que hacen los apologistas católicos es enseñarle a la gente a desechar lo bueno, a desechar la verdad y aceptar la mentira. Esa es toda la tarea de esta gente. Entonces estás diciendo que el evangelio es que no tenemos que hacer esas cosas. Sí. Perdón, pero no puedo evitar reírme. Lo va a masacrar. Mira que no vi todo el tiempo, pero ya te puedo decir que lo va a masacrar ahí. Lo va a cortar en pedacitos y lo va a liquidar. No, pará. Esto hay que verlo hasta el final. Esto es oro, Los evangelios que fueron salvados. Ahí nos damos cuenta que el señor Lautaro no es profeta, ni entiende el evangelio, porque no lo va a masacrar, al contrario, el que lo va a masacrar es el joven, la Trenhorn, porque le explica el evangelio, tanto Lautaro como Trenhorn quedan mudos. O sea, es algo extraño. O sea, al católico uno le explica y son cosas extrañas. Una vez hace un 2 o 3 años o 4 años, no recuerdo, pero fue una vez que comenté en el canal de Plasencia cuando no estaba bloqueado ningún canal. Y comenté simplemente esto, que Cristo ha pagado por todos mis pecados, desde que nací hasta que morí. Cristo pagó todo, y les expliqué un poquito ahí en el chat a los católicos que estaban allí presentes en el programa de Plasencia. Y muchos católicos, para sorpresa mía, me invitaron a que vuelva a seguir comentando en el próximo programa porque les interesaba lo que le estaba comentando. Me llamó mucho la atención porque ellos mismos me dicen, es nuevo lo que estás comentando y nos interesa. Observe la honestidad de estos católicos que comentaron. Bueno, después no fui más porque no soy de comentar en los vivos. Cada tanto comento, por supuesto, cuando me llama la atención mucho un tema. Entonces, aquí el joven le está explicando claramente a Trenhorn y a Lautaro el evangelio. El señor Lautaro se burla, le se lo va a despedazar, esto no me lo quiero perder, esto es oro. Por supuesto que es oro, es la palabra de Dios, es el evangelio. Dios fueron salvados por Dios. Solo la gracia, solo por la fe, solo en Cristo, solo para la gloria de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que eso es el evangelio? En varios lugares. Efesios 289 es uno bueno. Al llegar al versículo 10, explica por qué. Y acá el autor se agarra la cabeza y dice, ¿dónde dice? O sea, Trenhorn la misma pregunta, la preguntonta, ¿no? ¿Dónde dice que somos salvos por la gracia por medio de la fe? Entonces, aquí el joven le dice en Efesios 2, 8 y 9, y al llegar al 10 ya va comentando. Dice y habla del evangelio que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto es don de Dios y no de vosotros. Está hablando de la salvación, que es un regalo, no es algo que se lo gana por medio de obras. Lo dice claramente el apóstol Pablo. Y aquí se ríe el señor Lautaro en su ignorancia. En su ignorancia se ríe de lo que no sabe ni entiende. Dios nos salva.
Roman 328, Galatians 216, Génesis 156. ¿Alguno de esos versículos dice que el Evangelio es X o utiliza la palabra gospel? No. Si entras en Galatians, eso se va a usar en Galatians 1, 8, haciendo referencia al Evangelio específicamente, hablando de un Evangelio falso. Y luego vas a aclarar eso en el capítulo siguiente, en Gálatas 2. Está bien, pero dice que el Evangelio es que somos salvados solo por la fe. No. ¿Esas palabras? No, el Evangelio será ese tipo de término más amplio que abarcará todas esas cosas distintas. Está bien. Así que parece que entre más estamos en desacuerdo sobre cómo llegar al cielo. Así que supongo que lo que quiero preguntarte es, ¿cómo hago? Pues me gustaría llegar al cielo y estoy seguro de que podrías decirme cómo lograrlo. Tren lo está Acá Trenhouse no sabe cómo llegar al cielo, ¿no? Si usted le pregunta a un católico cómo llegar al cielo, le va a decir que por medio de obras, como le preguntó el pastor a Alarcón en un principio y le hizo la misma pregunta al final del video y Alarcón contestó dos cosas distintas. A lo primero, cuando el pastor le preguntó ¿cómo hago para ser salvo? Alarcón le dijo por medio del bautismo y por obediencia al cura. Ya habíamos hablado que eso es una completa locura. O sea, primero el bautismo de bebés, que el bebé ni sabe que le están echando agua y no sabe para qué, ni puede razonar, ni tiene el cerebro desarrollado para entender el Evangelio. Y la segunda es obedecer al cura en todo, ya dijimos, ¿no? Por eso suceden tantas cosas malas en el catolicismo, porque todos le tienen que hacer caso al cura. Y si el cura es medio desviadito, usted imagínese todas las cosas que pasan. Y cuando está por terminar la conversación, donde Alarcón estaba sumamente nervioso, le hace la misma pregunta el pastor y él dice que es por creer en Jesucristo y obedecer todos los mandamientos. O sea que son dos cosas. Dijo primero una cosa y después a lo último dice por creer en Jesucristo y por obedecer los mandamientos. O sea, primero dice que es por bautismo y obediencia al cura, y cuando termina el video por creer en Jesucristo y obedecer los mandamientos. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Primero habla de ritos, habla de obediencia a una iglesia que no existe, y después por creer en Jesucristo y obedecer los mandamientos, que no es otra cosa que salvación por obras. Entonces, si usted le pregunta a un católico, y aún al mismo Trenhouse, ¿cómo es la salvación?, le va a decir exactamente lo mismo. Que la salvación es por medio de los sacramentos y después ir al purgatorio a quemarse unos buenos años. ¿No es cierto? No entienden la salvación. parando, está poniendo el pan, está poniendo la mayonesa, le está poniendo un poquito de ketchup, barbacoa, lo está preparando con mucha paciencia para luego hacerlo vuelta y vuelta y truc, comérselo en sanguchito. Olvídate, esto va a ser terrible. Ahí podemos ver cómo él se burla, o sea que él se está ofendido porque el joven se estaba burlando, digamos, o haciendo mofa de que el católico no entiende, o explicándole, porque yo vi el video que él estaba explicando y eso dice que se estaba burlando el católico que no entiende, o sea que eso agrandan, hacen una cosa que cuando él dice que él simplemente dijo que el católico no entiende, el evangelista están re ofendidos, ellos no, pero ellos sí se burlan todo el video, se burlan, hacen mofa, lo va a destrozar, le va a poner ketchup, le va a poner mayonesa, va a hacer un sanguchito, se lo va a comer y pasa todo lo contrario. Es el tiburón que se convirtió en mojarrita. Ahí podemos ver lo atrevido que es el señor Lautaro. Sumamente atrevido, y es una falta de sabiduría total. O sea, él cree que, por eso es la estupidez humana, creer que conocen algo cuando realmente no conocen. ¿Por qué no lo dejan hablar al joven y que explique, que vaya explicando? Y usted va a ver cómo se le va borrando la sonrisa a Lautaro. Y bueno, el señor Trenhouse con un poquito, aunque es bastante irrespetuoso también, porque dijo que se burló también del joven, lo hizo de una manera elegante, pero se burlan del joven. Los dos se burlan del joven, cada uno a su manera. ¿Dirías que la visión católica es simplemente demasiado complicada y que tu punto de vista, o la llamada visión bíblica, es más simple sobre cómo llegar al cielo? Creo que es muy simple. Sí, creo que Jesús pagó el precio total por todos los pecados de todos los que creerían en él. Está bien. Claro, le dice, es muy simple el evangelio. Cristo pagó por todos los pecados, eso es todo. Y ya está. Y quedan pensando, ¿no?
Para ir al cielo, tienes que ser sin pecado. Tienes que ser perfecto, y eso no es posible para las personas caídas. Claro. O sea, Trejón le dice, ¿cómo hago para ir al cielo? Yo quiero ir al cielo, como todos los seres humanos. Y él le dijo, no podemos, le dice el joven, porque todos tenemos pecado. Así que necesitamos un salvador. ¿Cómo hago para ser salvo si soy pecador? No hay nadie bueno sino Dios. Y puesto que no hay nadie bueno sino God solamente, ni siquiera uno, nadie que entienda, no hay quien busque a God, porque todos han pecado y están privados de la gloria de God. Eso significa que estamos en un aprieto. Claro, acá se mofa el señor Lautaro, se mofa porque dice que el joven, bueno, reconoce que somos pecadores, que no hay manera de llegar al cielo. Entonces el señor Lautaro se agarra la cabeza como el tonto que no sabe no entiende lo que se está exponiendo y se está riendo. Es como que un doctor da una tesis sobre una operación a corazón abierto y yo me empiezo a matar de risa y dice, mira lo que está diciendo, y yo no entiendo nada. Es lo mismo que hace Lautaro acá. Casi morís. La paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo carne. Él se hizo pecado por nosotros, para que en Él fuésemos la justicia de Dios. Y al tener fe en Él, se nos imputa su justicia. Que si tenemos fe en Dios, si tenemos fe en Jesús, confiando en su promesa de que pagó el precio completo del pecado, que Él fue la propiciación por el pecado, que está consumado, entonces eso significa que al confiar en Él, no solo toma nuestro pecado, sino que además nos pone su justicia sobre nosotros. Al creer en Dios, somos considerados justos. O sea, aquí está explicando el Evangelio, por eso lo puse al señor Lautaro, de que él se ríe. O sea, se le está hablando claramente el Evangelio y el Señor se está riendo. Te observa, ¿no? Que pobres católicos, ¿a dónde van a ir con gente así, no? Ya dijimos, no es nada personal, es solamente un ejemplo de cómo se toma la verdad. El problema del católico, que cambian la verdad por la mentira. Y esta gente le enseña a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Es como se ríe cuando el joven explica claramente el Evangelio, que es simplemente eso, creer en Jesucristo. Y esa es la gracia. No, mira, esa es la cara de un tiburón, esa es la cara de un tiburón sanguinario que va, y te pongo la musiquita detrás. Tan, 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 tararán. ¿Viste la música de la película Tiburón? Esa es la cara de un tiburón que ha detectado a su presa y la va a liquidar en breve. Inmerecida por la cual los cristianos son salvados por la fe, aparte de las obras de la ley, para que nadie pueda jactarse. Y la razón por la que Dios nos salva es para usarnos como instrumentos para cumplir sus buenas obras en el mundo. Así que las buenas obras... Claro, como decía el joven allí en Efesios capítulo 2, 8 y 9, llevándonos a 10. Porque el 10, cuando habla de las obras, habla de obras. O sea, hay como que parece una contradicción. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Se está diciendo no por obras es la salvación, pero en el versículo 10, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que esas buenas obras es lo que está explicando aquí el joven. Y él se agarran, dice, para hacer buenas obras. Ellos creen que esas buenas obras son para ser salvos. No, esas buenas obras son para darle la gloria a Dios porque ya somos salvos. Y eso es lo que no entiende el católico. Y aquí el señor Lautaro se burla, se ríe de lo que no se entiende, por supuesto. Porque es católico. Por eso es católico. Si él entendiera esto, no sería católico. Se metería la cabeza bajo la tierra de la vergüenza que le agarraría. Porque no entiende el Evangelio. No, tiene razón el joven, no entiende el Evangelio. El católico, por eso es católico, porque no entiende el Evangelio. Porque si el católico entendiera el Evangelio, no sería católico. Las que hacen los cristianos no merecen un aumento de gracia para nosotros ni para otros, sino que son simplemente los frutos y signos de la buena fe. Justificación ya obtenida por la fe. Bueno, mi pregunta era, ¿qué hago? Entonces dime ahora mismo, dame la fórmula, ¿qué hago? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Exacto. Vea.
Creen en el Señor Jesús y será salvo. Los que creen han pasado de muerte a vida, dice 5:24 de Juan. Y aquí se agarra la cabeza el señor Lautaro. ¿Cómo no va a ser católico el hombre? ¿Cómo no va a ser católico si se burla de la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El joven dice eso y se agarra la cabeza y se ríe. Es una persona que no cree, simplemente. Es como si el joven le estuviera hablando, o yo le estuviera hablando y le diría al señor Lautaro, y él me pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Me pregunta Lautaro, y yo le digo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y se agarra la cabeza y se ríe. ¿Qué tengo que hacer? Mucho gusto. Seguir mi camino, ¿qué voy a hacer? ¿No quiere creer? Cree en el Señor Jesús. Entonces eso es todo lo que tengo que hacer. Sí, tienes que tener una confianza genuina. Tienes que creerle. Sí, tienes que tener fe. Está Se bien. agarra la cabeza. Tengo que creer. Entonces, si creo en el Lord Jesús y tengo fe de que Él murió y me salvó de mis pecados y mantengo esa creencia, iré al cielo. Sí, creo que si Jesús me ha salvado de mis pecados, entonces quedas salvo eternamente. No creo que puedas perder tu salvación. Creo que tu salvación está preservada por Yah. Exacto. Yeah. Cuando cree la persona de todo corazón es salvo una vez y para siempre. Trejo lo queda mirando, como viendo algo, un extraterrestre, ¿no? Y el otro se agarra la cabeza, el más. Se queda mirando como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Qué cosa más extraña. Claro, porque como lo dijo Pablo, un evangelio diferente. El evangelio que cree el católico es un evangelio de la tierra. Es algo terrenal, animal y diabólico, como dice Santiago. Es algo animal porque no lo pueden, no son irracionales. Porque ellos creen, porque es algo racional, como ya dijimos, usted tiene una deuda de 3 trillones de dólares y lo tiene que pagar la semana que viene o dentro de un mes. Por más que usted trabaje, no lo va a poder pagar. Entonces, creer que usted en un mes puede juntar 3 trillones de dólares o de euros con su trabajo, la gente lo va a mirar como algo irracional, pero vos estás bien de la cabeza, le van a decir. Usted está bien de la cabeza, no lo va a poder pagar usted, por más que usted trabaje día y noche, las 24 horas del día, sin dormir, sin comer. No va a poder llegar, no menos va a poder juntar ese dinero. Es lo mismo que sucede con el católico. Entonces el joven le está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, porque Jesucristo tiene esos 3 trillones de dólares para darle a usted, pasarle a su cuenta para que usted pueda pagar la deuda. Y lo mira extrañado, ¿no? ¿Por qué? Porque no creen. No creen. No creen que exista esa persona que les pueda dar esos 3 trillones de dólares para pagar la deuda. Usted tiene una deuda de 3 trillones de dólares y la tiene que pagar dentro de un mes, pero le dice, che, hay alguien que tiene esa plata. Yo lo busco por toda la tierra. Si me puede prestar esa plata para que yo pueda pagar la deuda y no vaya a la cárcel. Y es lo que sucede acá. El hombre está muerto en delitos y en pecado. Y me dicen a mí que hay alguien que puede pagar mi deuda. Y yo digo, ¿quién es? Se llama Jesús de Nazaret. Cree en él y será salvo. ¿Qué voy a hacer? Creo. Y cuando creo, Dios me da el nuevo nacimiento. Y paso de ser pobre a ser rico, a no tener deuda. Eso es el Evangelio. Por eso lo mira el señor Trejo y dice que pero esa persona existe, que eso existe. Sí existe, está en las Escrituras. Como ellos son anti la Escritura, no pueden ser salvos porque no creen en el Dios de las Escrituras. Creen en dioses ajenos, dioses extraños, como lo dice la misma palabra. Se agarra la cabeza el señor Lautaro de la sencillez del Evangelio. Está bien. Entonces, de ahora en adelante, creo esto acerca de Jesús y me mantengo en eso. ¿Puedo simplemente leer mi Bible y creer en Jesús y nunca ir a la iglesia? Pero creo todo esto sobre Jesús y leo mi Biblia, pero no voy a la iglesia. Bueno, ir a la iglesia... Bueno, lo quiere poner ahí contra la pared. ¿Qué pasa si yo creo y no hago obras? Entonces, el punto es, ¿qué pasa si yo creo y no hago obras?
Pero las obras, como dice acá, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras que nosotros hacemos después de creer son para la gloria de Dios. No son para nuestra salvación, porque las obras que nosotros necesitamos para ser salvos ya las hizo Cristo. Cristo ya pagó la deuda. Todo lo que nosotros hacemos después de haber creído, de haber sido salvados, limpiados, justificados, sellados y lavados por Cristo y por la obra del Espíritu Santo, esas obras son para la gloria de Dios. Eso es lo que no entiende el católico. Él cree que en un mes de trabajo va a poder juntar 3 trillones de dólares y va a poder pagar su deuda. Él dice, como le preguntaron al Alarcón, ¿vos sos salvo? Y dice, no, yo no soy salvo, estoy en un proceso de salvación, pero ¿qué te garantiza que vas a ser salvo? Y voy a apelar a la misericordia de Dios. El punto es que no hay garantía. Es como lo mismo. ¿Qué te garantiza que vas a juntar esos 3 trillones de dólares en un mes para pagarle a tu acreedor, que si no se lo pagás te va a meter preso? Y apelo a su misericordia. Lo que pasa es que cuando llega el día, el acreedor quiere cobrar, y si usted no tiene el dinero va a ir a la cárcel, por más que el hombre sea el hombre más bueno del mundo. Si Dios, siendo el Dios más, el ser más bueno, más bondadoso, más amoroso, sin embargo el día del juicio, si usted no tiene la deuda pagada, va a ir a la condenación eterna. El señor Alarcón está muy equivocado en el sentido de decir que, bueno, ese día Dios se va a levantar en bata, así de buen humor, con pantufle, le va a decir, está bien Alarcón, hoy me levanté de buen humor, pasa, no importa, todo lo idólatra, pecador, nunca creíste en Cristo, no importa, pasa. Eso es lo que cree el señor Alarcón, que va a apelar a la misericordia de Dios, que Dios se levante de buen humor ese día. Eso no funciona así. Es como que usted va a un juicio y tiene un montón de delitos, todos comprobados, usted es culpable y está confiando que el juez va a ser un juez borrachón, un juez bueno, que va a decir, bueno, hoy me levanté bien, me levanté con el pie derecho, así que todo eso que se te acusa lo pasó por alto y bueno, no vas a ir a la cárcel, te dejo libre, pum. No funciona así. No funciona así. Por eso tenemos que ser justificados, algo legal. Es la deuda que tiene que ser pagada. Si usted no paga una deuda, va a terminar en la cárcel. Es algo legal. Acá no es, como dice Sierra Alarcón, apelo a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, o los católicos mismos, que dicen que van a hacer obra, pero van a apelar a la misericordia de Dios. Es lo mismo de la deuda. Usted debe los 3 trillones de dólares, pero aparece con el deudor con 10 pesos para dar lástima. Porque eso es lo que cree el señor Alarcón. Que ese día Dios le va a dar lástima. Y va a decir, pobre Alarcón, tiene 10 pesos y debe 3 trillones de dólares. No funciona así. Como se dice que la justicia, hay una imagen, acá por Argentina por lo menos está la imagen de la justicia, que la justicia tiene venda en los ojos. O sea, ese día la justicia no reconoce a nadie, digamos. Usted puede ser la persona más buena del mundo, pero si usted no cree en Jesucristo, usted no tiene la deuda pagada. Si usted tiene una deuda y usted es el mejor padre, el mejor vecino, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor empleado, pero si usted no paga la deuda, va a ir a la cárcel, por más bueno que usted sea. Eso es lo que pasa con el católico. El católico, el 90% son toda gente buena, buenaza, excelente persona. Y sin embargo están en condenación porque no tienen la deuda pagada. Eso es lo que pasa. Y el señor Trenjón no lo comprende. Y Lautaro, peor de él, porque se burla, se ríe, se mofa, se agarra la cabeza, tira golpe de puño, patada al pecho. Porque es una persona que no comprende, no entiende o desecha, porque se le está explicando claramente que el Evangelio es simplemente creer en Jesucristo, él agarra eso, hace un bollito y lo tira a la basura. No te dará más gracia ni te acercará al cielo, pero ir y juntarse entre creyentes, eso es a lo que estamos llamados. Claro, se le dice qué pasa si yo, dice Trenjón, no hago obras. Porque como no son cristianos, como no conocen a Cristo, ellos no saben que creer en Cristo de corazón se produce un cambio. Hay una vuelta, pero es lo mismo cuando de estar sucio a estar bañado. No es lo mismo estar sucio que estar bañado.
Cuando nosotros creemos en Cristo, se nos limpian todos nuestros pecados. Cristo se lleva todos nuestros pecados en su cuerpo. Cristo nos limpia, se lleva toda nuestra deuda y nos pasa su justicia. Es como una transferencia de dinero. Usted no tiene dinero, pero hay alguien que le transfiere ese dinero que usted necesita para pagar la deuda, y de repente, de un día para el otro, tiene en su cuenta bancaria todo ese dinero que usted necesita para pagar la deuda. Entonces, cuando se presente delante de Dios, usted va a tener para pagar la deuda que usted tenía con Dios, y son obras. Dios demanda obras de justicia. Esas obras de justicia solamente las tiene Cristo. Es como lo de los 3 millones. Usted debe los 3 millones, pero esos 3 millones solamente los tiene Cristo. Y la única manera de que usted tenga esos 3 millones es creyendo en Cristo. Porque el día del juicio Dios le va a decir, me debes 3 millones de dólares, pongamos. Y usted va a decir, sí, acá los tengo, Señor. Esos 3 millones se los dio Cristo. No son sus 3 millones, pero se los dio Cristo por creer en Él. Y usted puede pagar la deuda y es salvo. Pero si usted no tiene los 3 millones, va a ir a la cárcel, por más que usted sea la persona más buena, el católico más bueno. Eso es lo que hay que entender. Entonces le dice, ¿qué pasa si no me congrego, no voy a la iglesia? Porque ellos creen que en la iglesia está la salvación, que la iglesia es el arca donde están los sacramentos, donde está el cura, los sacerdotes, está la hostia, está el bautismo, está todo en la iglesia. Ellos creen eso. Pero el arca de salvación es Cristo, no la iglesia. La iglesia es consecuencia de la salvación, producida por Cristo en su muerte y resurrección. La iglesia es solamente consecuencia. Nosotros nos subimos al arca que es Cristo. La iglesia no es ninguna arca, la iglesia es consecuencia de haber creído en Cristo. Trenchorn lo va a liquidar. Estoy nervioso acerca de lo que va a pasar. No voy a interrumpir, perdón, pero es demasiado fuerte lo que va a pasar acá. Acuérdense, lo va a liquidar, lo está preparando. ¿Vieron cuando el tiburón, viste algún documental alguna vez que el tiburón, o las orcas, viste las ballenas orcas? Que te van rondeando a la presa, le van pegando, incluso la juegan hasta con la presa antes. Bueno, eso está haciendo Trenchorn. Trenchorn, como una ballena orca, está pegándole a la presa para luego liquidarla mal. No digo más nada, chao. La Biblia dice específicamente en Hebreos, no abandonen la congregación. Así que es algo hermoso y maravilloso. Los cristianos definitivamente deberían hacerlo. Ok, pero digamos que yo no hago eso, y conozco gente que no hace eso. Ellos solo creen en Jesús, leen la Biblia. Si creo en Jesús y confío solo en Él y no voy a la iglesia, ¿iré al cielo? Sí, si confías solo en Él, absolutamente. Está bien, no tienes que ir a la iglesia. No, este es un punto, lo de la iglesia, de congregarse. La congregación es porque uno cuando uno nace de nuevo tiene deseo de estar con sus hermanos para hablar de las cosas de Dios. Cuando uno es impío no quiere hablar las cosas de Dios y, bueno, no va a las reuniones donde están los cristianos, pero cuando uno cree en Jesucristo, ha sido lavado, justificado, sellado, salvado, uno tiene el deseo de congregarse, pero congregarse no salva. O sea, acá hay un solo Salvador que es Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo, usted es salvo una vez y para siempre. Ya no dependen las obras. Para su salvación, delante de Dios. Lo que tenemos que decir es que hay una salvación delante de los hombres que no suma ni resta la salvación delante de Dios, porque las obras que yo necesitaba para ser salvo delante de Dios ya las hizo Cristo, que son obras perfectas. O sea que Dios demanda obras perfectas. Yo, por más que haga lo que haga, nunca voy a tener obras perfectas. Entonces no hay manera que yo sea salvo, como decía el joven al principio, no hay manera. Entonces yo necesito obras perfectas. Esas obras perfectas solamente las tiene Cristo, que Él nunca tuvo un mal pensamiento. Porque usted puede decir, bueno, yo hago buenas obras y me puedo salvar delante de Dios haciendo buenas obras, como creía el pueblo de Israel, que llegó a ese punto de querer salvarse por medio de la ley. El punto es lo interior. Porque yo externamente delante de los hombres, como pasaba con el joven rico, que él delante de los hombres era salvo, digamos, él cumplía la ley, pero había un problema de avaricia interior que Jesús lo desnudó
diciendo, bueno, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, ven y toma tu cruz y sígueme. Entonces, la salvación era algo más profundo que delante de los hombres hacer buenas obras. Entonces, esa salvación, que es por medio de las obras, como creen los católicos, una persona se puede salvar delante de los hombres, como habla en Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Usted, un católico, usted dice, como se le dice, es una buena persona, es un buen cristiano, delante de los hombres es un buen cristiano, pero delante de Dios no tiene salvación porque no cree en Jesucristo. Pero el católico, digamos que él trabaja para ser salvo delante de los hombres, por eso el día que cree deja de ser católico. Porque él necesita, el católico necesita obras para ser salvo delante de los hombres, y es lo que le enseñan, ser salvo delante de los hombres. El punto que yo necesito, lo que necesito es ser salvo delante de Dios, y necesito obras perfectas. Y esas obras perfectas solamente las tiene Cristo. Por eso se habla y tocamos este punto de, con respecto a congregarse, como puede ser cualquier obra sacra, digamos, cualquier obra, se puede decir sagrada o litúrgica o religiosa, que me haría aparecer delante de los hombres como un santo. El punto es que eso me hace santo delante de los hombres. O sea, una persona puede aparentar, por eso los fariseos, Jesús los llamaba hipócritas, porque delante de los hombres se mostraban buenos, esplendorosos, florecientes, pero en el interior estaban llenos de huesos de muertos, porque esa es la salvación. El hombre puede aparentar y puede tener buenas obras, pero por dentro está lleno de huesos de muertos, o sea, de muerte. O sea, no tiene salvación. Porque la salvación, por eso Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Que el bautismo es algo simbólico para los hombres, para que los hombres puedan ver que vos creíste y fuiste muerto y resucitado juntamente con Cristo, nada más. Pero delante de Dios vos necesitas un bautismo que es un bautismo en Cristo, un lavamiento, una justificación, una salvación, un sellamiento, pero eso es algo interno. Es algo que solamente ve Dios. ¿Por qué? Porque esas obras que yo necesito delante de Dios son obras perfectas que ningún ser humano las puede hacer, que solamente las hizo Cristo aquí en la tierra. Entonces esas obras, las obras de Cristo son perfectas. O sea, no había malos pensamientos, no había malas intenciones, no había hipocresía, no había nada. Eran puras, 1000 veces puras las obras de Cristo. Y esas son las obras que Dios demanda. Por eso el católico es imposible. Si ellos desechan, como dice la misma Escritura, que vamos a leer que ellos necesitan las Escrituras, como dice en 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si el católico quiere hacer buenas obras y a la vez desecha las Escrituras y dice que la Escritura no es la máxima autoridad, ¿cómo van a llegar ellos a tener obras perfectas? Es algo imposible. O sea, son perfectas para ellos. O sea, para un católico, prenderle una vela al santo es una obra buena, una obra perfecta, sin embargo es idolatría. O sea que es algo que ellos se están rigiendo, decir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso ahí está el pecado del hombre, que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Entonces ellos no pueden decir lo que está bien y lo que está mal. Eso solamente lo podía hacer Jesucristo, o lo hizo Jesucristo cuando anduvo en la tierra, y esas obras son las que computan a un hombre para ser salvo, tener esas obras. Pero como nadie las puede tener, la única manera de poder obtener esas obras es por medio de la fe en Jesucristo, las cuales se me imputan a mí esas obras, o sea, se me transfieren a mí esas obras para que yo pueda pagar la deuda con Dios, es la única manera. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que ellos, para llegar a la presencia de Dios, tienen que ser perfectos. El católico tiene que ser perfecto. ¿Y cuál es la manera? Por medio de las Escrituras. Si ellos enseñan las Escrituras, si nosotros, escudriñando las Escrituras, que nos
redarguyen, nos enseñan, es útil, nos corrige, nos instruye en justicia las Escrituras. No podemos llegar nunca a esa perfección de Cristo, cuanto menos una persona que desecha las Escrituras o la tiene de costado a las Escrituras, mucho menos. O sea que el católico está totalmente perdido. Si ellos tienen que hacer obras perfectas, lo que no saben y lo que no enseñan que las obras tienen que ser perfectas, pero ¿quién rige qué es perfecto y qué es imperfecto? Ellos mismos, ellos dicen esto está bien, darle hiperdulía a María es correcto, darle humo a María es correcto, o sea, ellos están diciendo, y sin embargo todo es idolatría. ¿Qué es lo que dice que lo que es correcto y lo que es incorrecto? Cristo. Entonces yo necesito las obras de Cristo. No hay manera, porque yo no puedo discernir lo correcto de lo incorrecto, porque en la primera falla que yo cometa, o sea, me voy al lago de fuego. Ese es el problema acá, que tiene que ser todo perfecto, y el católico cree que puede hacer eso. O sea, el diablo le ha hecho creer lo mismo que la serpiente le hizo creer a Eva. No morirá, sino que, es cierto, Dios sabe que el día que comas se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el católico es idólatra porque dice lo que está bien y lo que está mal. El que sabe lo que está bien y lo que está mal, las obras que están bien y las obras que están mal, es Cristo. Entonces yo necesito sus obras, las obras de Cristo. Es lo que el joven le está explicando a Trejón. Y Trejón le saca lo del congregarse. ¿Qué pasa si yo no voy a la iglesia? Porque Trejón dice, bueno, me entrego a Cristo y no tengo que ser más católico. Es una locura. Dice, no lo puedo entender. Entonces, si no voy a la iglesia, eso significa que no recibo la cena del Señor. Entonces me estás diciendo que puedo creer en Jesús confiando solo en Él, pero aún así iré al cielo aunque no reciba la Lord's Supper. Sí. Ellos hablan de la Eucaristía. Lo que pasa es que todo acá es una vez que yo soy salvo, es todo simbólico. Todo el pan, el vino, por supuesto es todo simbólico. Porque es simbólico, porque es pan y vino, no es otra cosa. Simplemente es un recordatorio de la obra de Cristo, de su carne, de su sangre, etc. Hasta que Él vuelva. Todo es simbólico, el bautismo, imposición de manos, todo es simbólico, o sea que la salvación ya está concretada. Todo lo que yo hago es para dar testimonio delante de los hombres. Por eso Santiago dice que una fe sin obra está muerta. Claro, delante de los hombres es una fe inactiva, una fe que no produce nada, una fe que no hace decir a los hombres, este es un hijo de Dios, este es un justo. Qué lindo que es el cristiano. Si no tengo eso, los hombres me van a juzgar. Por eso el mismo Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Si yo tengo obras, nadie me va a poder enjuiciar. Como un católico prácticamente en obras, nadie. ¿Quién lo va a juzgar a un católico? Pero delante de Dios no tiene selección. Ellos tienen obras delante de los hombres. Digamos, los buenos católicos, o sea, los religiosos, lo que nosotros conocemos como buenos católicos. Porque hay de todo, ¿no? Pero el buen católico, ¿a quién le puede decir algo? Nadie. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero ahí Santiago está hablando delante de los hombres. Le estaba diciendo que si ellos no hacían buenas obras y se portaban mal delante de los hombres les van a juiciar. Le decía, ¿qué clase de Dios tenés vos? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué clase de fe tenés si no tenés obras? Pero eso es delante de los hombres. La fe, las obras que me justifican delante de Dios son las obras de Cristo. Esas obras, por eso Dios no nos puede juzgar, porque yo tengo las obras de Cristo. O sea, usted tiene una deuda, pero usted tiene el dinero para pagar la deuda. ¿Qué le puede decir la persona a la cual usted le debe? Nada, le va a dar la mano, le va a hacer una firma y dice, mucho gusto, gracias por pagarme la deuda, hablando en términos humanos. Por supuesto que Dios no le va a dar la gracia. Pero queremos decir que ¿qué le puede decir la persona a la cual usted le paga la deuda? Está todo en orden, están todos los papeles en orden. Nosotros con Dios estamos en orden, tenemos los papeles en orden. Ahora, lo que se habla y lo que cree el católico, que cree que ordenar los papeles delante de los hombres es salvarse delante de Dios. Nosotros cuando creemos, por eso Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, si vos arreglaste con Dios y creíste en el Hijo bendito de Dios, está todo bien, está todo arreglado. Ahora lo que hagas ahora
es para los hombres, para dar testimonio delante de los hombres. Entonces nosotros, como cristianos, tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para darle la gloria a Dios. Por eso lo dice allí en Efesios 2:10, que somos hechura de creación suya en Cristo para buenas obras, para que andemos en buenas obras. Él preparó buenas obras para que le demos la gloria a Él. Hasta eso el Señor nos preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Si nosotros queremos hacer buenas obras, por supuesto que vamos a hacer, siendo salvos, podemos hacer malas obras, pero todo tiene su consecuencia, porque la paga del pecado es la muerte. Si usted se porta mal, le va a ir mal. Si usted se porta bien, va a ser una persona bendecida y va a andar bien por la vida. Eso es todo, pero delante de Dios no hay, están todos los papeles en regla, digamos, delante de Dios. El problema y el punto es arreglar con el prójimo. Por eso dice que aquel que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero delante de los hombres. ¿Por qué? Porque así los hombres no me juzgan. Si yo le doy de comer al pobre, visto al desnudo, visito al enfermo, voy al que está en la cárcel, etcétera, como dice la misma palabra, ¿qué me puede decir el hombre? No me puede decir nada. Por eso la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que pasa es que Trenhor creen que esas obras son para salvación. Habría que preguntar al señor Trenhor si le da de comer al pobre, si visita al desnudo, visita al enfermo. Por supuesto que no lo habrá hecho una vez, 2 veces en la vida o quizá. Pero no puede cumplir toda la perfección, por más que el señor Trenhor lo haga. Porque en todo está el sello de la creación o de la criatura que está manchado con el pecado. Por más que el señor Trenhor le dé de comer a los pobres todos los días, esas obras están manchadas. Todas las obras de los hombres están manchadas. No hay obra, porque yo puedo hacer una obra y lo puedo hacer en hipocresía o renegando que tengo que estar haciendo yo acá, haciendo que puedo estar en otro lado, puedo estar pensando. Y estoy haciendo una buena obra. ¿Y esa obra qué pasa? Esa obra está manchada por malos pensamientos. Entonces esa obra es delante de los hombres, porque los hombres, yo voy, le doy de comer a una persona que no tiene para comer, y entonces me aplauden, qué bien, excelente. Pero yo en mi pensamiento dice, ¿qué estoy haciendo acá? Tendría que estar mirando un partido de fútbol. Vale. Un mal pensamiento, algo malo. Porque ya no sería amor al prójimo, algo puro con el prójimo de corazón. Lo estoy haciendo para quedar bien o porque, no sé, estoy haciendo una buena obra. Lo que quiere decir que siempre toda obra del hombre está manchada por los malos pensamientos o por alguna falla. Entonces, esas obras son delante de los hombres. Los hombres voy a ser justificado delante de los hombres no me van a juzgar. Porque los hombres no pueden ver lo que hay en mi corazón, no pueden ver lo que hay en mis pensamientos, no pueden ver eso. Pero para ellos póngale un buen hombre, pero yo tengo malos pensamientos. Esa obra está manchada. Por eso esas obras, por más que yo le dé de comer a un pobre, no me pueden salvar delante de Dios. Me salvan sí delante de los hombres. Aunque también puedo hacer buenas obras con buenos pensamientos. Eso no quita que haga las buenas obras con buenos pensamientos. Hasta los mismos católicos hacen buenas obras con buenos pensamientos. Pero siempre hay una mancha, siempre hay un defecto, siempre hay un pelito ahí que le está molestando. Por eso esas obras... Por eso, si nosotros hacemos una obra y se la presentamos a Dios para ser salvos, Dios siempre le va a encontrar otro pelito, porque hay imperfección en todas mis obras. Por más que parezcan perfectas, y delante de los hombres parezcan perfectas, delante de Dios, por eso el Señor mismo decía que vuestras obras son como trapo de inmundicia. O sea que, si ustedes, lo que quería decir el Señor, que si ustedes se quieren justificar por medio de sus buenas obras, porque una persona puede hacer buenas obras, el punto es que se quiere justificar delante de Dios como buena obra perfecta. O sea, el punto es querer equipararnos a Cristo o ser otros Cristos. Ese es el problema. Porque yo puedo hacer buenas obras y con buenos pensamientos. El punto es que yo me quiera comparar a Cristo, ese es el problema, que me quiera equiparar a la obra de Cristo. Si Cristo le dio de comer a los pobres, y yo hago también lo mismo, le doy de comer a los pobres, y me creo que soy igual a Cristo, ahí está mi problema. Ahí es donde Dios ve mal mi situación de las obras, porque es algo interno. Entonces, las obras son delante de los hombres, y los hombres me van a justificar, o me van a aprobar,
o no me van a enjuiciar. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Si yo tengo misericordia delante de los hombres, delante del desvalido, el enfermo que está en la cárcel, el que tiene hambre, el desnudo, el hombre se puede decir, me va a felicitar o me va a justificar y me va a decir, qué buen hombre, qué buen cristiano. Pero esas obras no quiere decir que me puedan salvar, porque esas obras tienen el sello de la imperfección de la criatura. Entonces aquí este es el problema que tiene el señor Trenhorn, que cree que se puede salvar por meras obras, porque le está diciendo al joven, ¿qué pasa si yo no me congrego? Vamos a ir al minuto... Dentro de la categoría de que la Catholic Church tiene una minuto visión 20, muy ya va diferente llegando. del Lord's Supper a la que yo tendría. En John 6, Jesús expresa que quien cree en Él lo está comiendo, es decir, consumiendo a Jesús para confiar en Él. Así que, al creer en Claro, Él, ahí está hablando de la Eucaristía, porque Trenhorn está preocupado. Dice, si yo me convierto a Cristo, no voy a comer más la Eucaristía. Y acá le está explicando al joven que comer el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, simplemente es creer en Él. Eso es todo. No, de comer pan que simboliza la carne de Cristo no lo va a salvar, porque es pan, es un recuerdo simplemente. La carne de Cristo está a la diestra del Padre, no hay manera. Aparte, ningún apóstol agarró mordiscones de Cristo. O sea, Trenhorn es como menos que un niñito pequeñito explicándole el Evangelio. Aquí el joven, casi un adolescente, lo despedaza, lo hace triza, sencillamente explicándole. Y Trenhorn lo invitó como para avergonzarlo al joven. Y sin embargo, el avergonzado fue Trenhorn. estás participando en eso. Simplemente no estás participando en el ritual simbólico. Está bien. Así que ¿Ven cómo ahí agacha la cabeza Trenhorn? Se lo explica claramente. Comer la carne de Cristo es simplemente creer. Lo estamos comiendo literalmente y agacha la cabeza. Por eso ellos, una persona que se ha estupidizado, digamos, entiende las cosas. Lo que pasa es que desecha, cambian la verdad de Dios por la mentira. Ese es el problema y lo que le enseñan al católico, a desechar la verdad. tengo que ir a la iglesia. No tengo que recibir la cena del Señor. Digamos que creo en Jesús. Confío en Él. Pero elijo no bautizarme. ¿Aún iré al cielo? Sí. Porque ha sido bautizado espiritualmente. Sí. ¿Se dan cuenta el delirio que es? Ahí está. Porque he sido bautizado. O sea, que Trenhorn dice, ¿qué pasa si yo no creo y no soy bautizado? El joven, la verdad que es que entiende el Evangelio, de que hay un bautismo espiritual y hay un bautismo material, digamos, se puede decir, de alguna manera. Y aquí Lautaro, como siempre, dice, desechando. Y dice, está loco, está mal, ¿cómo que existe un bautismo espiritual? O sea que cuando yo creo, soy bautizado en la muerte y resurrección de Cristo y soy resucitado juntamente con Él. Eso es algo espiritual. Por eso Trenhorn pregunta y agacha la cabeza, porque no se le esperaba que el joven se lo explique tan claramente. Porque esto no se habla mucho del bautismo espiritual, digamos. Por eso hay tanta confusión y tantos debates, discusiones, etc. Porque no se comprende lo que está explicando aquí el joven, que hay un bautismo en Cristo, que es algo espiritual, que en el momento que yo creo, yo soy sumergido en Cristo, estoy con Cristo, dentro de Cristo, voy al Hades con Cristo, Cristo vence a la muerte, al pecado, y resucita, y yo resucito juntamente con Él. Es como cuando Noé subió al arca, por eso Cristo es el arca. O sea, Noé subió, él y su familia al arca, y cuando estuvieron en el arca dice que Dios mismo cerró la puerta, y Noé no podía salir, por eso la salvación no se pierde. No hay manera de escaparse, digamos, se puede decir entre comillas, de la salvación. Una vez que usted cree, usted está dentro del arca y no hay manera. Por más que Noé hubiera agarrado un elefante y hubiera querido tirar la puerta, no hubiera podido porque la puerta la cerró Dios. Y dice la palabra que lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. O sea que estamos en las manos de Dios, estamos en el arca de Cristo y no hay manera que nosotros nos podamos perder. Entonces, Trenhorn le pregunta, ¿qué pasa si no me bautizo? Pero el joven le dice, lo que pasa es que eso es algo simbólico, que es algo delante de los hombres para dar testimonio delante de los hombres. Ya ha sido bautizado. Y acá Lautaro todo al revés explica, porque dice que acá le llenó, digamos, como se dice, la cara de dedos el joven a Trenhorn. Como que le hubiera dado una trombada
en el sentido que le dijo, no necesitas bautizarte porque ya fuiste bautizado, le dice. Trenhor queda choqueado. Cada respuesta del joven lo choquea a Trenhor, como si nunca hubiera escuchado el Evangelio. Él pensó que lo iba a desmenuzar al joven y el joven le dio una verdadera paliza. No se la esperaba. Porque claro, dice, yo creo en Cristo pero no me bautizo, le dice Trenhor. ¿Qué pasa? No pasa nada, dice el joven, si ya fuiste bautizado, le dice. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo creíste? Entonces Trenhor se le hace un nudo en el cerebro que no puede capturar los conceptos y las verdades que le está diciendo el joven. Vamos a escuchar una vez más. Confío en él. Pero elijo no bautizarme. ¿Aún iré al cielo? Sí. Porque ha sido bautizado espiritual. Y acá el autor dice, no hace así. O sea, si yo no soy bautizado, o sea que el autor cree que para ser salvo una persona se tiene que bañarse, digamos, mojarse. Ya dijimos que el pecado es algo abstracto, es algo que no se ve, que no se puede limpiar con agua natural. Por más que sea un bautismo, una ceremonia sacra, un bautismo, no es algo simbólico. El agua no puede quitar el pecado. El que quita el pecado es Cristo. Por eso el bautismo es interno, es algo espiritual. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Hay una entidad de donde el agua es un agua espiritual por la cual nosotros somos lavados, lo dice así. También en Corintios capítulo 6, versículo 11, Pablo le dice, vosotros ya habéis sido, antes eras pecadores, mas ahora ya habéis sido lavados por una obra en el nombre de Jesucristo y por una obra del Espíritu Santo. Lo dice también en 3:5 allí de Tito, que fuimos lavados y regenerados por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es algo interno? Y el señor Lautaro Horn por lo menos se queda callado y el otro se burla, que es peor todavía, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. ¿Se dan cuenta el delirio que es esto? ¿Se dan cuenta el delirio de esta fe? Dice, se dan cuenta del delirio que es. No es ningún delirio, es el Evangelio, por eso lo dice la misma palabra, que para el incrédulo todo esto es delirio, es locura. Por eso el señor Lautaro es incrédulo, porque para él eso es un delirio. Tener un bautismo en Cristo, un bautismo espiritual, decir que no necesito el bautismo en agua para ser salvo, porque ya fui salvado delante de Dios, es un delirio para el hombre. El bautismo en agua es un testimonio delante de los hombres, lo cual los hombres no me pueden salvar, pero sí yo me puedo, en el sentido de que me puedo salvar del juicio de los hombres, de que los hombres me dicen, no, vos no te bautizaste, vos no tenés es como los documentos. El bautismo es como tener documentos, o sea, a mí, si yo no tengo documento, a mí nadie puede decir que estoy muerto o que no existo, porque sí existo, pero no tengo documento. Por eso dice que las obras perfeccionan la fe, porque las obras son como documentos que certifican que yo soy cristiano o que he creído, pero delante de los hombres, aunque delante de Dios estoy vivo, en el sentido de que he nacido de nuevo. Pero para los hombres no he nacido de nuevo porque no me bauticé. Entonces cuando yo me bautizo doy un testimonio de que he creído en Cristo, es eso solamente. O sea, ¿qué queremos decir? Que el bautismo en agua no me salva delante de los hombres, pero no delante de Dios, porque delante de Dios ya estoy salvado. Eso es lo que le está explicando y que aquí Lautaro dice que eso es un delirio. La pones a prueba, la pones contra las cuerdas, la llevas al extremo con preguntas y termina siendo un delirio gnóstico. Es terrible, ¿eh? O sea que dice que a medida que le hace preguntas, Trenhor lo lleva a un delirio. No es un delirio, le está explicando claramente el Evangelio, nada más. Confías en él, entonces has sido bautizado. Necesitas la Eucaristía. No necesito ir a la iglesia. No necesitas ser bautizado. Está bien. Digamos que confío en Jesús. Creo en Él. Él murió por mí, resucitó de entre los muertos, me salvó de mis pecados. Pero creo que esta doctrina de la Trinidad es solo filosofía griega. No creo que en realidad provenga de la Biblia. Entonces creo que, ya sabes, quizá piense otra cosa. Jesús es como Dios, pero no es plenamente Dios. Pero no creo en la Trinidad. Pero sí creo que Jesús murió por mí, resucitó de entre los muertos y me salvó de mis pecados. Bueno, igual voy al cielo si no creo en la Trinity.
Ahora, Johnny 24, Jesús dice, a menos que creas que yo soy, morirás en tus pecados. Así que si niegas que Jesús O sea que Trenhor está diciendo que si no creo en la Trinidad seré salvo. Entonces ahí el joven le va a explicar. es Dios, que Él es el Hijo eterno de Dios, entonces no estás confiando en el mundo real. Estarías confiando en un Jesús diferente, como habla Zach en Corinthians 11. Claro, le dice, estarías creyendo en un Cristo diferente como habla en 2 Corintios 11, donde dice que hay un Jesús diferente. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso es lo que le está diciendo el joven que ha creído en un evangelio diferente. El señor Trenhor es como la persona que no quiere creer. Yo recuerdo cuando recién me entregué a Cristo, hacía esfuerzo por ganar a una persona y llevarlo a los pies de Cristo. Yo veía que mis compañeros, mis hermanos llevaban personas a Cristo, les predicaban, se convertían, se bautizaban. Y yo, como era nuevo en mi juventud, quería llevar a alguien a Cristo. Y le estuve hablando a un hombre bastante tiempo, meses, hablándole de Cristo. Y le hablaba, y me preguntaba, y me repreguntaba. Y yo, dentro de lo poquito que sabía, le iba explicando el Evangelio. Y un día dice, bueno, sí, me quiero bautizar, me voy a bautizar. Y yo contento, se va a bautizar, estaba feliz porque se va a bautizar, pero me dice, pero yo me quiero bautizar en el río Jordán. Entonces yo dije, la persona no quería creer. O sea, yo le explicaba. Entonces el hombre encontró una salida. Sí, me voy a bautizar, pero en el río Jordán. ¿Y cómo hacemos para bautizar en el río Jordán? Entonces la persona no quería creer. Y es lo que pasa con Trenhor. Dice, ¿qué pasa si, bueno, yo creo, pero creo en un Cristo de los testigos de Jehová, de los mormones? O sea, el hombre le busca siempre la quinta pata del gato o el pelo del huevo, como se dice, para no creer. O sea, busca una excusa para no creer. Y aquí el joven le explica, bueno, si has creído de esa manera, has creído en un Cristo falso. Dice, un Cristo que no te puede salvar. Eso es todo. Estuvo muy bien el joven. Ok, entonces estás diciendo que no es solo que yo pueda confiar en Jesús, en que Él murió por mí y que Él tiene que confiar en mí, en el Jesús real. Claro, porque pasa lo mismo con los católicos. Ellos dicen, yo creo en Jesús, pero están creyendo en un Cristo falso, como puede ser un Cristo de los testigos de Jehová, o un Cristo de los mormones, un Cristo de cualquier secta. El Cristo católico es de la carne de María. ¿Qué significa eso? Que es un Cristo falso. Porque Cristo no tiene nada de la creación. Si Cristo tuviera de la carne de María, Cristo no sería el Hijo de Dios, sería el Hijo de María. O esa carne llevaría a Cristo a la corrupción. Y Cristo es incorruptible. Y María era corruptible. O sea, la carne de María se descomponía. Una vez que se murió, se descompuso y desapareció y se transformó en tierra otra vez. Esa carne no sirve, no servía para salvar al ser humano. Entonces, ¿qué pasa con el señor Trenhor? Que él está creyendo igual que un testigo de Jehová, que un mormón. No tienen salvación en el sentido, como le explica al joven, como dice aquí en 2 Corintios 11, han creído en un Jesús falso, en un evangelio falso, en un espíritu falso. Y eso falso no lo puede salvar. Es como que usted tiene dinero falso para pagar una deuda. Ese dinero, por más que parezca dinero, no lo puede salvar. Usted no puede pagar la deuda. Y el católico no puede pagar la deuda con un Cristo falso, con un Cristo que le enseña que se puede salvar por medio de obras, por medio de ritos, de sacramentos, de iglesias, de curas, de purgatorios, de vírgenes, etc. Ese Cristo es un Cristo falso, un Cristo mentiroso. Es lo que el señor Trenhor le propone algo, y es lo que está haciendo él mismo. Él dice que es salvo por medio de Cristo, pero ese Cristo es un Cristo falso. Un Cristo que le enseña una salvación por obras. Un Cristo católico. Como dijo el curatólogo, que Cristo era católico, que andaba con los crucifijos, que andaba hablando con muñecos, etc. Así que aún tienes que confiar únicamente en el verdadero Jesús. En el Jesús real. Bueno, entonces tienes que... ¿Dirías que los mormones tienen un Jesús distinto al de los catholics? Claro, por supuesto.
Entonces estás diciendo que tienes que creer un cierto conjunto de verdades teológicas sobre Jesús para ser Ahí salvo. está el punto. ¿Cuáles son? Tienes que creer lo que la Biblia revela. No tienes que entender O sea, acá Lautaro siempre soberbio, no dice cuáles van a ser, los que testifican los apóstoles. No te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. El testimonio está en los apóstoles. Nosotros tenemos el testimonio verdadero, dijo Juan. Los apóstoles son los que testifican del verdadero Dios. Por eso ellos tienen un Cristo diferente, porque no son solo Escritura, porque el Cristo verdadero está solamente en las Escrituras. Ese es el Cristo verdadero. El Cristo católico es un Cristo inventado por los hombres y el diablo, nada más. Por eso no tienen salvación, porque el Cristo de ellos es un Cristo que vive solamente en su imaginación. Es un salvador imaginario. Es como que se está en el medio del mar, imaginándose que alguien viene y lo salva. Eso vive solamente en su imaginación, porque no viene nadie a salvarlo. Pero usted cree que lo están salvando, que viene alguien, pero usted sigue en el medio del mar ahogándose. Ese es el Cristo católico. Nunca va a venir a salvarlo, porque ese Cristo no existe. Solamente existe en la imaginación del católico. completamente, pero si te pones a lo que la Biblia revela sobre Jesús, a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, entonces vas a tener que creer lo que la Biblia revela sobre Jesús. Tendrías un Dios distinto, un Jesús distinto. Está bien, pero entonces solo tienes que creer que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Eso es parte de lo que Dios es. Si quieres saber de qué hablo, me refiero a quién es Jesús. Sí, Jesús es plenamente Dios, plenamente hombre. Ok, entonces podría creer que el Padre y ahí está el Hijo. El Hijo es totalmente Dios y totalmente hombre, pero el Espíritu Santo no es totalmente divino. Entonces podría creer eso y aún así ir al cielo. No, porque eso seguiría negando al God de la Bible y, por tanto, no sería creer de verdad en el God ni en el Jesús correctos. Terminé el debate entonces. Bueno, entonces... El autor lo único que sabe decir terminó el debate, le digamos acá, dice a veces, la sola escritura es falsa, no, acá apaguemos todo, no da ninguna explicación, no razona nada, desastre. Entonces dice Trecor que si yo no creo en la Trinidad, el punto es la legitimidad del Cristo que me han presentado. Y por eso hay tanto problema con los falsos cristos, porque ese es el mayor poder de Satanás, predicar falsos cristos, o sea, dar billetes falsos, para que la gente cree que es millonaria y sin embargo no tiene nada. Ellos creen que, el católico cree que es millonario cuando tiene todo billetes falsos, es como que usted tiene 10 millones de dólares y un día van y lo revisan, pero señor, todo su dinero es falso, se quiere morir. Es tan pobre como un pobre, y la persona pensaba que era rica. Por un ejemplo, algo simbólico. Porque el día del juicio van a llegar, pero yo comí la hostia todos los días, estoy así de gordo de tanto comer harina, hablé con muñeco, hice de todo, señores. ¿Cómo puede ser que no tengo salvación? Porque todo eso es falso, eso no existe. Eso vive solamente en tu imaginación. Eso es lo que le pasa al católico, es lo que están discutiendo acá. No es solo sobre Jesús. Entonces tienes que tener todas tus creencias correctas sobre Dios. Sí, entonces cuando digo que Jesús el punto no es saber, el punto es que le hayan dado algo legítimo a uno haya creído en el verdadero Cristo. Yo recuerdo que a mí me hablaban testigos de Jehová, me hablaban mormones, me entraba por uno y me salía por el otro, no sé, había algo que no creía. No sé, me parecía que no me llegaba, digamos, lo razonaba, pero no le encontraba la vuelta. Pero un día me predicaron este Cristo, el Cristo de las Escrituras, y dije, sí, este es el verdadero Cristo. Y yo creí, y me salvé. El Cristo de los testigos de Jehová no me hubiera salvado nunca, porque ellos dicen que es el arcángel Miguel encarnado, o sea, todas las locuras de las sectas. O el Cristo de los católicos, que dicen que es hijo de María, que tiene la carne de María. Eso es un Cristo fantasioso, un Dios mitológico, mitad hombre, mitad terrenal, mitad celestial. Es una locura. O sea, el Cristo católico no puede salvar a nadie tampoco. Es lo mismo que el Cristo de Testigos de Jehová, solamente que es la mitad. O sea que el punto es ¿qué Cristo hemos recibido nosotros? Si hemos recibido algo verdadero o algo falso, es como recibir plata verdadera o dinero verdadero o dinero falso.
Eso está en usted si puede discernir si le están dando dinero verdadero o dinero falso. Si un día usted descubre, porque la maquinita para detectar el dinero falso es la Biblia. O sea, si usted, porque muchos testigos de Jehová, muchos católicos, mormones se han convertido a Cristo. ¿Cuál es el medio? Las Escrituras. Porque si usted le da mucho dinero, pero usted no sabe si son verdaderos o falsos, lo que tiene que hacer es agarrar una maquinita detectora, digamos, de billetes verdaderos o billetes falsos. Entonces va y los comprueba los billetes y se da cuenta si los billetes son verdaderos o si son falsos. Eso para detectar entre la verdad y la mentira está en los apóstoles, en los profetas. Por eso Juan dice ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 6, él dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y la manera de saber si una doctrina es verdadera o es falsa es que se confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O sea, si han conocido un verdadero Cristo, aquel que ha venido en carne, o sea, ha venido encarnado del cielo, ese es el verdadero Cristo, el verdadero Hijo de Dios, que no tiene carne de esta tierra, que no tiene nada de la tierra, sino que es celestial. Ese es el verdadero Cristo que nos salva. Entonces, la manera para yo saber una verdadera doctrina, una falsa doctrina, son las Escrituras. Por eso el verdadero cristiano es la Escritura. O sea, nosotros tenemos la maquinita detectora de billetes falsos, que son las Escrituras, para saber si es verdadero o falso algo. Por eso muchos testigos de Jehová, muchos mormones, católicos, etcétera, ya dijimos, se convierten a Cristo por medio de la maquinita detectora de billetes falsos, que es la Biblia. Eso es todo. Dios, Jesús es Yahweh. Yahweh es un solo ser, tres personas distintas y coecual. Y si niegas algo sobre God, entonces tienes un God diferente. Por eso, si miras atrás en Éxodo, cada vez que hicieron el Golden Calf, no dijeron que estaban creando un Dios nuevo. Dijeron que este es el Dios que los liberó de Egipto. Intentaban hacer una representación de Yahweh y adorar al becerro de oro como Dios. Pero alteraron los atributos de Dios y por eso crearon una versión falsa de él. Ok, entonces parece que dijimos que para ir al cielo tengo que creer todo lo correcto sobre la naturaleza de Dios, pero no tengo que creerlo. Acá se ríe siempre este Lautaro. El punto, como dijimos, es lo que nosotros recibimos, al Cristo verdadero. Si a mí un católico viene y me presenta a un Cristo, ese Cristo es falso, no me puede salvar. Eso es todo. No es que tengo que creer en la Trinidad, en las profundidades de las Escrituras. Yo para tener salvación, tengo que haber aceptado al Cristo verdadero. Si usted cree en un Cristo falso, si usted se da cuenta que tiene la sospecha de que tiene billetes falsos, va y se compra una maquinita detectora de billetes falsos. Hace ese esfuerzo, hace ese trabajo, se toma ese trabajito, digamos, de comprarse la maquinita detectora de billetes y comprueba. El católico, testigo de Jehová o cualquier secta, lo que tiene que hacer es ir a las Escrituras y ver que si el Cristo en el cual ha creído concuerda con el Cristo que está en las Escrituras. Y ser honesto, por supuesto. No cerrarse, ni buscarle excusa, ni buscarle la quinta pata al gato. El Cristo verdadero es el Cristo de las Escrituras, nada más. No es un Cristo católico, ni testigo de Jehová, ni mormón. Perdón, pero se merece. No, claro, es demasiado fuerte. Ya está, o sea, apaga y vámonos, se terminó. Mira, llevan 10 minutos y se terminó el debate, se terminó la cuestión, se cerró, ya está arrinconado. Por eso yo le puse acá al señor Lautaro, para ver cómo reacciona el católico, que el católico se cierra y no escucha la verdad. Lo explicó claramente el joven. Además le habló de la idolatría, que le dieron los atributos a la imagen, al becerro, los atributos de Dios, de que ese era el Dios que los había salvado. Les explicó la idolatría en 2 palabras. ¿Y qué hace el señor Lautaro? Lo desecha. Lo tira a la zanja, que se lo lleve el agua. Lo tira a las cañerías. Por eso, ¿qué justificación pueden tener delante de Dios? ¿Qué excusa van a tener delante de Dios cuando lo dice la misma palabra que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, rindiéndole culto a las criaturas antes que al Creador?
¿Qué excusa van a tener delante de Dios? Es triste el final del señor Lautaro, si no creen en el verdadero Cristo. Cuando el señor Lautaro crea y Trenchard crean en el verdadero Cristo, van a dejar de ser católicos. Porque se van a dar cuenta que en el Cristo que está creyendo es un Cristo mentiroso. Que es imposible pagar 3 trillones de dólares en una semana, que es imposible. No hay manera de hacerlo. No hay manera que por medio de los ritos católicos usted se pueda salvar. No existe el purgatorio. Y si llegan a la presencia de Dios, usted llega con 10 pesos, porque el católico hace buenas obras, pero son 10 pesos ante 3 trillones de dólares que usted debe. ¿Qué hace con 10 pesos? Si usted le debe una persona de 3 trillones de dólares y aparece con 10 pesos, la persona ni lo mira, el que le tiene que pagar. Viene la policía directamente y se lo lleva preso. Eso es lo que pasa con el católico, con Trenchard, con Lautaro. No es nada personal, uno ve sus almas y uno quiere que se salven, pero ante esta negativa, ante aceptar la verdad, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Así que bueno, el tiburón que se transformó en mojarrita lo despedazó el joven, explicándole claramente el Evangelio. Un joven casi adolescente le explica el Evangelio y la salvación a los que ellos dicen el mejor apologista católico. Una verdadera vergüenza para ellos, porque hasta el mejor que pueden decir ellos es como la nada delante de la palabra de Dios. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá. Que Dios le bendiga.